Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a comparar nuestros dos repositorios en memoria y en MongoDB. En primer lugar, ya no deberíamos necesitar en nuestro repositorio de MongoDB el array original. En este caso, contábamos con una lista de personajes en memoria. Acá contamos con una colección similar, pero con persistencia en la base de datos en MongoDB. Para poder hacer eso necesitamos configurar una conexión a base de datos que habíamos hecho en nuestro com.ts, y para la generación de IDs que nosotros estábamos generando originalmente en el character entity, ya no lo vamos a hacer, sino que vamos a delegarlo en la base de datos. Y lo único que necesitamos para poder convertir el ID de string que recibimos de del frontend hacia nuestra API es esta función, perdón, este objeto que nos permite, esta clase que nos permite convertir un ID de MongoDB, pero en formato string, a el formato que lo representa internamente. Bien, en cuanto a los métodos, tenemos el find_all en ambos, es bastante parecido. En este caso, utilizamos el método find y lo convertimos en un array para que lo obtenga. Como nuestra colección era originalmente un array, no necesitábamos hacer ninguna modificación antes. En cuanto al find_one, son muy parecidos. En este caso, como el ID, el formato coincidía y el tipo de dato coincidía con el parámetro de entrada, no hacía falta realizar esta línea para convertirlos, y la búsqueda se hacía con un método find y la condición de igualdad. En este caso, simplemente le pasamos el ID que queremos buscar y el find_one se encarga de hacer esta comparación. En cuanto al add, simplemente lo agregamos, y aquí también, con la diferencia que debemos obtener el ID, porque ya no lo generamos al construir la entidad, sino que lo genera la base de datos y lo recuperamos para poder informarlo por la interfaz. Finalmente el update, este se volvió un poco más simple desde nuestra perspectiva, ya que simplemente generamos el ID que queremos utilizar, extraemos los datos a modificar y le indicamos que lo busque por ese ID y realice las modificaciones que trajimos aquí. Y finalmente le decimos que queremos el documento modificado. Antes la búsqueda la hacíamos como la del find_one, pero teníamos que pisar cada uno de los atributos para poder hacer un merge entre el item que estábamos buscando y el valor original de los mismos, para no perder modificaciones porque se enviaba una modificación parcial. Esto se resuelve automáticamente en MongoDB con el operador peso_set. Finalmente el delete se volvió verdaderamente más sencillo, ya que no tenemos que andar haciendo la eliminación dentro del array, no solo debemos buscarlo y después eliminarlo, sino que simplemente tenemos que pedir que lo busque y elimine, indicándole cuál es la clave para hacerlo. En este caso, generarla desde el string. Y con eso, nuestros cambios ya deberían funcionar. Teniendo este cambio, vamos a borrar nuestro viejo repositorio. Y en la entidad vamos a eliminar nuestro ID. En este caso, vemos que perdimos este elemento ID en el ítem
Y lo que vamos a hacer para corregir esto en nuestra búsqueda es recibir un ID, perdón, un ID string, que sería la condición para buscarlo. También podemos buscar, llamarle filter, por ejemplo, e indicar que tiene un ID de tipo string. Este es el filtro que vamos a recibir. Esto nos permite que hoy en día usemos solo un ID, pero el día de mañana podríamos cambiar por algo, por ejemplo, un objeto parcial del mismo tipo del repositorio. Entonces nos permitiría enviar varias condiciones de filtro diferentes. En este caso nos vamos a conformar por ahora solo con el ID para mantenerlo simple. Vamos a modificar nuestra lista de parámetros y vamos a dejar de desestructurarlo y reemplazarlo por item. Bien, dicho estos cambios, aún nos queda modificar el controlador para que este ID que nosotros asignábamos aquí, dejemos de hacerlo y lo enviemos hacia nuestras búsquedas. Bien, una vez hechos todos estos cambios, tenemos que verificar que estén funcionando correctamente. Vamos a listar todos nuestros personajes. Vamos a modificarlo cuando menos. Los ítems deberían haberse modificados, así es. Y con una modificación parcial volvemos a obtener los valores de la modificación parcial. Bien, espero que les haya resultado fácil comprender cómo funciona una conexión a MongoDB directamente utilizando el conector. En próximos videos vamos a tratar cómo hacerlo con una base de datos relacional, también mediante el conector directo. Y luego vamos a modificar y utilizar un ORM para conectarnos a las bases de datos. Bueno, hasta el próximo video.